Buenas noches, a continuación voy a explicar un poco el diseño geotécnico final. En resumen, es un proyecto que se centra en el análisis de estabilidad de un muro de contención, donde se emplean métodos analíticos y de software especializado para garantizar la efectividad y seguridad de la estructura. Los métodos seleccionados para el análisis son el método de tajadas y el método de equilibrio, ambos ampliamente utilizados en la ingeniería geotécnica, para evaluar la resistencia y estabilidad de los muros de contención ante diversas condiciones de carga. Estos métodos son el método de tajada, que se utiliza para dividir el muro en segmentos más manejables, permitiendo el análisis individual de cada una de las secciones de la función de las fuerzas que actúan sobre ella. Este método particularmente se utiliza para evaluar la estabilidad bajo condiciones de carga variables y es esencial en el diseño de muros inclinados de formas no convencionales. El otro método es el método del equilibrio. Se aplica para establecer un equilibrio entre las fuerzas actuantes sobre el muro y las fuerzas resistivas. Se consideran tanto en el equilibrio límite como en las condiciones de rotación. Y el deslizamiento para asegurar la integridad estructural. Tenemos como software el software Geosoft, el cual se utiliza para análisis de datos geoespaciales y modelo de terreno, permitiendo una comprensión detallada de las condiciones del sitio y facilitando una visualización de los resultados del análisis. La hoja de cálculo de Excel, pues para los datos, análisis, métodos utilizados y la simulación de diferentes escenarios. El AutoCAD para un diseño detallado, generando pues datos precisos y dimensiones calculadas. Como objetivo general, tenemos realizar el análisis de estabilidad de excavaciones y el diseño de un muro de contención cumpliendo con los factores de seguridad mínimos establecidos por la norma NSRIS, utilizando los métodos de tajadas y equilibrio, así como herramientas del software especializado para garantizar un diseño estructural seguro y eficiente. Tenemos como objetivo analizar la estabilidad de una excavación de más de 3 metros de profundidad utilizando el método de tajadas, calculando interactivamente el factor de seguridad y comparando los resultados con el método de Taylor. Tenemos un segundo objetivo, que es diseñar un muro de contención voladizo o de gravedad, verificando los factores de seguridad del deslizamiento ante volcamiento, capacidades portantes de acuerdo con los requisitos de la norma. Proponer un diseño alternativo para un muro de contención en caso de que no cumpla los factores de seguridad, justificando las modificaciones sin alterar la altura establecida. Elaborar diagramas de empuje de tierras para la condición inicial en el diseño final. Presentar una solución alternativa. Para el punto 1, realizamos un análisis de excavación mediante el método de tajadas y el numeral de estabilidad de Taylor. No puede ser inferior a 3 metros de profundidad. Se recuerda que el método de tajadas se debe realizar como mínimo en 3 interacciones. En este caso, se escogerá un mínimo factor de seguridad obtenido, el cual debe cumplir con lo establecido en la normatividad vigente 1.50. Una vez escogido el factor de seguridad, se debe comparar con el obtenido método del circuito empleando el numeral de estabilidad de Taylor. La inclinación del talud estará dada por el diseño de cada grupo, quienes sustentarán y escogerán dicha solución. Tenemos en la tabla de datos tenemos tres parámetros. Uno son los rellenos antrópicos, el 2 son las arcillas y el 3 son las arenas, con los espesores correspondientes. La tabla de agua es obligatoria para tener en cuenta el nivel freático, el cual está establecido por ustedes como un mínimo de 1 metro de profundidad con respecto a la horizontal. Entonces realizamos tres interacciones para hallar un mínimo factor de seguridad obtenido. Por lo tanto, tenemos que la primera iteración tenemos 1,10 m a 45 grados. La segunda interacción tenemos 1,10 a 55 grados.
La tercera interacción tenemos 1.10 a 60 grados. Una vez tenemos estas tres interacciones, procedemos a determinar una superficie de falla para cada una de ellas. Encontramos una primera interacción a 45 grados a 1.10 metros. La segunda a 55 grados a 1.10 metros. La tercera a 60 grados a 1.10. Luego de esto se procede a sacar las tajadas, las cuales se toman cada 8.80 metros. Luego se hace una traza de una línea en la mitad de cada tajada. Esto para cada interacción. Como resultado tenemos estas interacciones. Lonjas en la primera interacción de 20 a 45 grados a 1.10. La segunda 29 lonjas a 1.1055 grados. La tercera 19 lonjas a 1.10 y 60 grados. Ahora vamos a medir la distancia de cada una de las lonjas. Y pues nos marca este gráfico. 45 grados a 5 metros. En la tercera interacción 5 metros también de interacción. Después de tener los gráficos, pasamos a la primera interacción de las alturas de agua por cada una de las lonjas. Encontramos 1.10 a 55 grados. Hallamos que cada uno de los ángulos se forman dentro de la lonja y de la línea que conecta al centro, que nos referencia a nuestra superficie de falla. Debemos tener en cuenta que a la hora de tomar dicho ángulo su signo depende de lo siguiente: hacia la izquierda es positivo y hacia la derecha es negativo. Nos marca los gráficos. Por último, medimos la longitud que se forma entre la lonja, por lo cual obtendremos lo siguiente: la primera interacción 1.10 a 45 grados, la segunda 55 grados a 1.10 metros y la tercera 60 grados a 1.10. Después de estos datos incorporamos en la siguiente tabla, que es donde tenemos las interacciones con los datos y los estratos. Y pues esta es la tabla que almacenamos los datos. Luego, mediante la siguiente fórmula, hallamos el factor de seguridad de cada interacción. Una vez calculado dicho factor, obtendremos los siguientes resultados. La primera interacción, los estratos 1, 2, 3, no cumple el primero. En la segunda interacción cumplen los tres. Y en la tercera interacción no cumple el primero. Como conclusión, escogemos la interacción número 2, ya dado que cumple todas las condiciones. El punto número 2 prevé el diseño de un muro de contención en voladizo o de gravedad, para el cual deberá verificar los factores de seguridad por deslizamiento, de volcamiento y capacidad portante. Una carga estática de 1.5 toneladas sobre metro cuadrado, según el título de altura de la NRS10. Tenemos en cuenta las dimensiones dadas por el gráfico. Debemos presentar un diseño que no cumpla con los factores de seguridad y otro que sí cumpla. En dado caso que los factores de seguridad no cumplan con los mínimos establecidos en la norma NRS10 título H, se deberá presentar un diseño debidamente justificado. Es importante anotar que no se deberá cambiar la altura del muro establecida en el que se haya escogido para el análisis de la estabilidad. De ser necesario cambiarla, se deberá justificar el diseño. Tenemos los tres estratos en diferentes colores y tenemos los datos. Tenemos los cálculos de los empujes, donde tenemos una corona, tenemos el espesor de la zapata y tenemos el ancho del dedo de la base. Tenemos los datos de sobrecarga y los análisis de los diferentes radianes y senos. Tenemos análisis de estabilidad, fuerzas,
deslizamientos, presiones del suelo, sobrecargas, eh, presión de suelo nuevamente, menores esfuerzos y pues el cálculo obtenido a la final de la gráfica. El terreno se divide en tres estratos principales cuyas propiedades geomecánicas son las siguientes. El estrato 1 son rellenos antrópicos, el estrato 2 es arcilla y el estrato 3 es arena. El nivel freático establece a 1 metro de profundidad, lo cual influye significativamente en el comportamiento del terreno, afectando los empujes activos y pasivos del muro de contención. Para el diseño del muro de contención se propone un muro con un voladizo con una base de 8.7 metros y un espesor de zapata de 1.1 metro. La altura total del muro es de 12.1 metros, lo que impone una carga considerable sobre el terreno. El diseño está enfocado para cumplir los factores de seguridad por deslizamiento, volcamiento y capacidad portante. Cálculo de empuje activo. Se utilizó con el coeficiente del empuje activo de Coulomb y tenemos la fórmula. Este empuje actúa a una altura de 4.3 metros sobre el muro. Además, se considera una sobrecarga de 1.5 toneladas sobre metro cuadrado, generando un empuje adicional. Tenemos una sobrecarga de 6.401 toneladas sobre metros cuadrados en la estabilidad del muro. El volcamiento es un factor de seguridad calculando que es de 3.45, lo que indica que es una estabilidad adecuada frente al volcamiento. Este es el valor que cumple los requisitos de la normativa, que exigen un mínimo de 1.5. El deslizamiento frente al deslizamiento es de 1.55, también va dentro de los límites de la seguridad establecidos por la norma NRS 10. No obstante, este valor se encuentra cercano al mínimo aceptable, por lo que se podría considerar un esfuerzo adicional en la base del muro o un sistema de drenaje para reducir el empuje hidrostático. La capacidad portante es la presión admisible sobre el suelo, es decir, 50 toneladas sobre metro cuadrado, y la presión máxima calculada es de 45.19 toneladas sobre metro cuadrado, por lo que se excede la capacidad del terreno. La presión mínima es de menos 8.83 toneladas sobre metro cuadrado, lo que indica una necesidad de asegurar la distribución uniforme de la carga. Las sugerencias técnicas es el drenaje adecuado. Dado que el nivel freático es elevado, se recomienda instalar un sistema de drenaje eficiente como drenes en la corona y en el espaldar del muro para disminuir un empuje hidrostático y mejorar la estabilidad frente al deslizamiento. Tenemos otra sugerencia que es el ajuste en la base del muro, que es un factor de seguridad por deslizamiento y cumple con lo mínimo requerido. Sería prudente aumentar la base del muro para incrementar la resistencia al deslizamiento. La profundidad de la cimentación se sugiere que la zapata del muro de contención se profundice al menos 1 metro por debajo del nivel freático mencionado en el informe. Esto asegurará que la cimentación esté por debajo de la capa de agua, evitando problemas de socavación o fallas por paso debido a una infiltración de agua. El relleno y el drenaje es crucial para incluir en un sistema de drenaje adecuado detrás del muro para reducir las presiones hidrostáticas que podrían generar la inestabilidad en el diseño. Las características del estrato de la arcilla tiene una cohesión alta, pero el ángulo de fricción bajo hacen que sea necesario controlar el agua. Las consideraciones del suelo son las sobrecargas que se deben evaluar con base a la normativa de NRS 10. Para este caso, la carga impuesta por el terreno y cualquier carga adicional debe incluirse en el análisis de esta estabilidad. El factor de seguridad es calculado en una tabla con los factores de seguridad para el volcamiento y para el gradual están dentro de los rangos aceptables. Sin embargo, es recomendable revisar los valores de acuerdo a las condiciones específicas del suelo y cargas de operación futura. Tenemos la elección de los materiales, que se sugiere utilizar un concreto de alta resistencia con relación
agua, cemento, baja que minimiza la posibilidad de fisuración debido a la interacción con los estratos más cohesivos para la presencia de agua subterránea. En el punto 4 debemos presentar un muro de contención basado en el suelo reforzado utilizando el programa Geosoft POPCO 4. Tenemos el diseño, la corona y las medidas. Tenemos los datos completos de nuestro muro, cuáles son los números de niveles, las alturas, las bases, desplazamientos, inclinaciones, inclinación del terreno, sobrecargas muertas y vivas y parámetros sísmicos. Tenemos factor por reducción de carga continua, factor de reducción por degradación química y tenemos las propiedades de cada uno de los materiales en las unidades de peso distinto. Ángulos de fricción, factores de adhesión, factores de seguridad y pues ya tenemos los análisis de deslizamiento, volcamiento y capacidad portante. Estos son los parámetros y cálculos y resultados. Tenemos fuerzas de condiciones estáticas, sísmicas, fuerzas actuantes, factores de seguridad, verificación de deslizamientos de condición, factores de seguridad, deslizamiento de condición de su sismo y la verificación del sismo si cumple o no cumple. Tenemos las etapas del volcamiento con todos sus nombres, con todos sus valores, perdón, condiciones estáticas, sísmicas, actuantes, resistentes, verificaciones de volcamiento y factores de seguridad, dándonos los resultados de cumplimiento o no cumplimiento. En las capacidades portantes tenemos la expresión de la condición estática, esfuerzos del contacto, capacidad portante, factores de seguridad y la verificación de capacidad para el valor de que cumple. Como conclusión, al realizar las tres interacciones para el análisis de la excavación se puede evidenciar que los factores de altura y la inclinación de la excavación son importantes para la seguridad, estabilidad y manejo del agua. Entre más interacciones escogimos la número 2, pues es la que mayor seguridad tiene y cumple con todos los criterios establecidos, lo cual en la norma nos indica que es un diseño seguro y que puede soportar el peso y la presión de caerse la presión sin caerse o deslizarse. Dicho esto, el nivel freático influye de una manera significativa en la estabilidad del suelo y al encontrarse cerca de la superficie podría provocar una pérdida de cohesión. El ejercer una fuerza adicional sobre las paredes de excavación se tuvo consideración a un nivel freático de 1.10 metros de la superficie, con el fin de que dicho valor fuese algo mayor a lo que se podría presentar en la vida real. Y de esta manera diseñar nuestra excavación capaz de soportar un nivel de freático de esta magnitud. Dada esta actividad se evidencia la necesidad de tener un alcance mayor en la recolección de datos posibles sobre el suelo en el que se va a realizar cualquier tipo de obra. Por esta razón es recomendable investigar el suelo y subsuelo, modelizar el terreno y considerar el nivel freático, diseñar sistemas de contención y realizar el monitoreo continuo del proceso de excavación en todas sus etapas. Lo anterior nos garantizará una mayor estabilidad y la vida útil de dicho procedimiento. El análisis preliminar del muro de contención para retener el talud demuestra que los factores de seguridad son aceptables bajo las condiciones dadas. No obstante, es esencial revisar las condiciones del drenaje para la acumulación de presiones hidrostáticas a posibles fallas a largo plazo. Además, es recomendable realizar ensayos de permeabilidad en el extracto 2 para evaluar la respuesta de infiltración del agua. Como conclusión, estabilidad del deslizamiento al volcamiento. El diseño del muro de contención se debe garantizar factores de seguridad adecuados eh, para prever el deslizamiento y el volcamiento. Los estratos son diferentes propiedades geomecánicas como cohesión, ángulo de fricción que deben ser considerados cuidadosamente para evitar fallas en la estructura. El control de la presión hidrostática es esencial
integrar un sistema de drenaje eficiente detrás del muro para reducir la acumulación de agua y evitar las sobrepresiones que pueden comprometer la estabilidad. Dicho drenaje debe ser adecuado a las características del estrato de arcilla, que tiene baja permeabilidad y es propenso a retener el agua. El siguiente conclusión es la profundidad de la cimentación. La zapata del muro debe estar cimentada a una profundidad de mínimo 1 metro por debajo del nivel freático. Esto proporciona una base más estable y reduce el riesgo de excavación, que es crítica en las zonas con niveles freáticos elevados. Tenemos que tener unas dimensiones óptimas del muro, específicamente la base debe ajustarse de manera proporcionalmente a un equilibrio entre fuerzas de empuje y activas. Este es el uso basado en factores de seguridad. Optimización de los materiales. Se recomienda el utilizar de concreto de alta resistencia de mínimo de 3000 psi, con una relación adecuada de agua-cemento para resistir los esfuerzos generados. Además, se debe prever una inclusión de refuerzos de acero que proporciona resistencia a la flexión en las áreas críticas del muro. Tenemos el análisis de estabilidad y el diseño del muro con el software Geosoft. Bueno, primero tenemos la entrada de los datos. En el software se ingresan los parámetros geotécnicos de los tres estratos, espesores. Se evalúa la estabilidad en general del muro de contención. Además, se consideran las cargas externas como sobrecargas, terreno, presión de agua y las simulaciones. Simulamos el empuje de las tierras utilizando el módulo de estabilidad de los taludes. Se analizarán los empujes activos, pasivos sobre el muro, considerando las propiedades geotécnicas de cada estrato. Se simulan las condiciones con y sin influencia de la capa freática para verificar su impacto de la estabilidad. Evaluamos el factor de seguridad del software, que nos permite calcular valores de seguridad contra el deslizamiento y volcamiento de diferentes condiciones de carga. El software proporciona un análisis detallado de la distribución de los esfuerzos y lo largo del muro en las condiciones del límite. El diseño del muro mediante los módulos del software se dimensionan las selecciones críticas del muro como bases, zapatas, y se optimizan las dimensiones para que los resultados sean satisfactorios. Analizamos el gráfico de resultados. El software nos ofrece un gráfico detallado sobre las presiones laterales ejercidas por el terreno y las tensiones de la cimentación del muro. Estos gráficos ayudarán a visualizar las zonas de mayor riesgo y ajustar el terreno para que se mejore la seguridad del muro. Ya como último, pues tenemos las referencias bibliográficas de donde sacamos la información.